Muy buenas a todos, nueva partida del Tata Steel India Rapid and Blitz. Esta es la segunda partida que traemos, pertenece precisamente a la segunda ronda. 25 minutos más 10 segundos, Abdusattorov llevando las piezas blancas, a Erigaisi y las piezas negras. Son 10 los jugadores, comentamos ayer un poquito el formato y también en la descripción del vídeo tenéis información. Y de 4 de 5 ya en el tablero, caballo F3, caballo F6, y aquí hay varias opciones para las piezas blancas, en el que si se juega E3, sistema cole, dejando el alfil de dama pues sin desarrollar. Si se saca a F4 es el sistema Londres, y en caso de llevarlo a esta posición, como pasa en la partida, es el ataque torre, ¿no? Son bastante similares, bueno, pues estos sistemas, pero de alguna manera también tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? Tras estas jugadas, caballo E4, ataca al alfil, este se retira a H4 y C5 golpeando en el centro. Se decide reforzar la defensa para también desarrollar el alfil de rey en siguientes jugadas, primeros cambios en D4 y tras dama B6, tocando el punto de B2, caballo C3, ignorando dicho ataque. Por otro lado, las blancas están ganando ese peón y por lo tanto no se va por el ataque o la captura directa en B2. Primero se juega E6. Si hacemos este movimiento, como decimos, este peón está cayendo y además las blancas quizás amenazan C7, ya que caballo C7, ya que bueno, pues vendría con jaque, con ganancia de la torre. Y para ver un poquito la posición y el movimiento del caballo a C7, si se juega a 6 es perdedor, pero no precisamente por caballo C7, ya que lleva la partida a la igualdad. Aquí hay un movimiento mucho más potente para las piezas blancas, que es alfil B5. Viene con jaque, la dama puede capturar, pero ahora sí caballo C7 es un bombazo, ya que se está dando jaque ganando la dama, y en caso de no capturar y defenderte con el caballo, pues existe el ataque sobre la dama. Esta, si se retira a 3, por ejemplo, ya que no tiene muchas más casillas, o bueno, quizás capturando el peón de A2, el tema es que ahora caballo C7, bueno, pues es muy fuerte en la posición. Bueno, todo esto no pasa. Hay una moto por ahí, dama por B2 no es lo que pasa, de momento E6, y el tema es que tras alfil D3 nuevamente desinteresándose Abdusattorov por este peón y bueno, pues buscando el desarrollo, ahora sí que se juega dama por B2, ¿no? Además el caballo quizás está pues comprometido, caballo por E4, D por E4, se recupera el peón que se había perdido anteriormente, por lo tanto hay igualdad en cuanto al material, y tras estas jugadas dama C3 jaque. No hay muchos movimientos, ya que si defiendes con la dama te cae la torre, si defiendes con el caballo te cae este peón central que quedaría indefenso, y lo que se juega en la partida, bueno, pues siendo casi único, dos jugadas, ¿no? que van a la misma diagonal, que es rey E2. Tras estos movimientos, ahora sí tiene que empezar a desarrollar Erigaisi, caballo C6, a lo que se contesta con dama D2. Buscando el cambio de damas, parece que las piezas negras pues podrían optar a ese cambio. Se decide jugar con alfil B4, y el tema es que tras dama por C3 y alfil por C3, bueno, pues el desarrollo es evidente en la posición que es mejor para las piezas blancas, ¿no? Dos alfiles muy activos, sobre todo el alfil de casillas negras, que quita casillas importantes quizás a la torre, no está atacado y está en una posición excelente. También este alfil está bastante abierto, el caballo, bueno, pues está ahí desarrollado, y lo único que le queda casi es activar la torre de H1. Por el contrario, bueno, pues las piezas negras están con más problemas. Tras estos movimientos, precisamente, y para contrarrestar esa falta de desarrollo, pues se decide jugar F5. Parece que F6 o enroque en corto eran un poquito más precisas, quitando precisamente la fuerza este alfil. F5 ya en el tablero atacando el alfil, y el tema es que provoca de alguna manera pues la captura en C6, perdón. Tras estos cambios, pues nuevos problemas para las piezas negras, ya que tienen más islas de peones. Torre B3 atacando al alfil, y tras retirarse a 5, torre H B1 rápidamente, bueno, pues ocupando y controlando la columna abierta. Tras estas jugadas se juega alfil C7, torre C6 atacando el peón de C6, rey D7 defendiéndolo. A fin de cuentas es verdad que bueno, pues ya no quedan damas en el tablero, también se ha eliminado alguna pieza menor, por lo tanto, bueno, pues no es tan peligroso tener el rey ya activo de cara a un final. Caballo E5 con jaque, ataca al rey, alfil por E5, D por E5, y tras estos movimientos torre B8 entregando Erigaisi la torre, ya que está indefensa. No obstante, bueno, aunque no pasa en la partida, no se pierde la pieza, ¿no? Tras este jaque en A6,
El tema es que se recuperaría posteriormente e incluso ayudaría un poquito a las piezas negras para mejorar su posición. De ahí que Abdusattorov retire la torre atacada también por parte de las negras en B1, la retira de 1, este movimiento viene con jaque y tras rey C7, bueno, pues parece que tiene desarrollo y control en la posición las piezas blancas. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil E7, quizás la amenaza pues es venir a D6, torre B2 evitando y también activándose, tocando en A2 y aquí se decide retirar el alfil A3 atacando a la torre. Torre por A2 es posible, es verdad que la torre se quita de la columna abierta y quizás las piezas blancas podrían continuar con cierto ataque y lo que se juega es torre B6 siendo un poquito más débil. El tema es que vemos rápidamente este movimiento ya que esto lo pueden aprovechar las blancas, lo podían haber aprovechado jugando alfil D6 jaque y aquí solo hay una jugada para mantener la igualdad. Podríamos pensar en llevar la torre a B6 o B7, son perdedoras, también la torre en D8 no funciona y el único movimiento es la casilla de D7 que es tremendo ya que bueno, pues en ambas posiciones llevas el rey a una descubierta. Si bien el rey a D8 parece que es perdedora por este movimiento, te va cayendo poco a poco pues todo en la posición. En caso de que lleves el rey a B6 o B7, pues el problema está en que tras torre B1 jaque, bueno, pues el rey si viene a 8, torre B8 sería mate y si viene a 6, bueno, pues hay un jaque, única rey a 5, le das un jaque con el alfil, única rey a 4 y tras nuevo jaque en la posición, única rey a 3 y alfil de 6 sería mate. Por lo tanto, al no funcionar prácticamente nada con este movimiento que no pasa en la partida, torre por A2, hemos visto prácticamente bueno, pues todas las opciones y nos quedaría esta en la que bueno, pues da igualdad, ¿no? Si el alfil se retira ganando un peón y quizás la torre, ya que viene con una descubierta con jaque, simplemente rey C7 manteniendo la defensa de este peón en C6. Alfil por G7 es un peón pues mucho más secundario, no tan importante, ya que no está junto al rey, y el tema es que bueno, pues antes incluso de retirar la torre puedes activar el alfil, dar un jaque en la posición y tras rey F3 por ejemplo pues torre de 8 peleando por la columna abierta y esto parece que las piezas negras pues llegan a activarse. Disculpad que es un poquito largo pero bueno, para entender un poquito esta captura y quizás por qué no fue a capturar este peón, ¿no? Decidió retroceder. Parece que es un poquito peor ya que pierde la posibilidad de ganar un peón, torre B6 no obstante, y aquí, bueno, pues tras este jaque en D6, rey B7. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil C5 atacando nuevamente a la torre, parece que torre B5 es lo mejor en esta posición, ya que una jugada por ejemplo como torre B3, bueno, pues incluso rey A8 puede ser una alternativa, pero el tema es que tras llevar la torre a B2, bueno, pues las piezas blancas lo pueden aprovechar de la siguiente manera, tal y como pasa, torre B3 con jaque, hay que obliga a capturar a la torre, como vemos las piezas negras pues quedan completamente pasivas con esta torre que de momento no está jugando y tras G5 en la posición, torre D4, bueno, pues activándose y quizás buscando algún tipo de jaque en B4. Tras estos movimientos H6 lanzando esta avalancha de peones, rey D3 activando el rey blanco Abdusattorov y se responde con torre H7, bueno, pues activando la torre de alguna manera por la séptima, ¿no? Ya que por la octava pues lógicamente no tiene posibilidad. La partida continúa no finalmente con torre B4 sino con torre A4, doble ataque sobre este peón en A7, torre D7 primero con jaque, rey C4 siguiendo Abdusattorov pues activando su rey y tras rey A8 manteniendo defendido esta posición, pues aunque hay cierta igualdad según marca la barra, bueno, pues es que las piezas negras están súper pasivas. Aquí a este rey A8 podríamos pensar en activar en la torre para entrar en la segunda, pero lógicamente es que te está cayendo este peón y bueno, pues la torre está entrando y sería bastante peor. Por lo tanto, rey A8 en la posición, alfil D6, bueno, pues de alguna manera bloqueando y buscando a lo mejor algún mate con la torre en B8, torre B7, pues se ocupa por parte de las piezas negras dicha columna y rey C5, bueno, pues siendo demoledor, ya que se está atacando a este peón y que se puede jugar, ¿no? A un movimiento como torre B6 que no pasa en la partida, llegándolo a defender un poquito todo, pues simplemente alfil C7 hace que la torre se tenga que retirar, por lo tanto no vale para nada, y aquí lo que juega
Erigaisi, que debería haber quizás movido algún peón, siempre difícil la posición, como digo, pues lo que hace es jugar torre b5, da un jaque al rey, quizás esperando que el rey tirase para atrás. Abdusattorov tiene un rey muy valiente, lo lleva hasta c6, torre b6 con jaque y rey c7, incluso capturando esta pieza. El alfil se salva yendo a b7, toca el peón de g2, pero lógicamente hay bastantes problemas en la posición, y aunque ahora no es el movimiento más fuerte por parte de las blancas, ya que podría ser, tras este movimiento han dejado de estar defendidos estos peones y simplemente rey d7 atacando pues estos peones pues sería suficiente para ganar, hay un movimiento muy bonito que juega Abdusattorov y le mantiene ventaja en la posición, y es torre por a7. Viene con jaque, única, rey por a7, y como vemos, bueno, pues entra en este ya final, o en esta posición en la que hay alfiles de diferente color, cuenta con pieza de menos, pero bueno, pues de momento son dos peones de más, aunque el de g2 está atacado y cree que tiene una posición ganadora. Desde luego, que estos peones pues marcan la diferencia, ¿no? Están bien defendidos y están pasados y bueno, pues son una gozada. Y el siguiente movimiento lógicamente es alfil c5 clavando la torre, ¿no? Para recuperar la pieza. Mientras tanto, bueno, pues no hay mucho que hacer por parte de las negras, se capturan g2, alfil por b6 con jaque y rey a6 será mucho más activa, se juega rey a8, quizás en algún momento para buscar algún tipo de bueno, pues de ahogado, ¿no? En la posición, pero realmente todavía queda alguna pieza, también peones por mover, pero bueno, pues se lleva esa posición y c4, interesante el movimiento, ¿no? Ya que este peón retrasado puede ser capturado en la siguiente jugada y además ya se empieza a empujar este peón, evita que el alfil venga pues a la casilla de d5, pero está más cerca de la coronación. Sigue la partida con f4, c5, g4, buscando contrajuego en el flanco de dama, pero lógicamente para destruir a estos dos peones conjuntamente con el alfil pues hacen falta 3 peones y quizás algo más. C6 y tras h5 rey d7. Tras estos movimientos se juega h4, c7 y alfil b7, entregando la pieza por la dama que sale en esta, que se juega en esta posición, alfil por, rey por, y tras estas jugadas la partida continúa con h3, quizás para fijar el peón de h2 y en caso de cambios, bueno, pues intentar buscar la coronación. Si se juega g3 pues realmente no funciona, f por g3, y si f3 pues está el alfil cubriendo la casilla de f2, y si capturas en esta posición, ahora las piezas blancas tras h por g3 pues realmente no hay nada que hacer, se está defendiendo en g1 y en caso de jugar h3, ya que está muy cerquita de jugar g2, alfil g1 pues frena ese peón, por lo tanto g3 no funciona. h3 ya en el tablero, continúa la partida con rey d7, capturando este peón y tras rey b7 atacando al alfil nuevamente, y por verlo rápidamente ya que este peón está más cerquita de la coronación y parece que si bueno, pues tiene una jugada por hacer pues el alfil no le da tiempo a defender, bueno, pues nuevamente si se juega g3, f por g3 y tras f por g3 no se puede quizás capturar ya que las negras podrían coronar, pero aquí nuevamente o directamente alfil g1 y la posición queda completamente bueno, pues ganada para las piezas blancas, ¿no? Están ganando. Bueno, pues tras rey d7 se intenta o se ataca al alfil d4 y tras g3 intentando lo que daba la máquina, f por g3 y finalmente tras jugarse alfil g1 por parte de Abdusattorov, Erigaisi decide abandonar. Me ha parecido una partida pues muy interesante de mostrar, muy interesante, ¿no? Ya que bueno, pues quizás el no desarrollo de las piezas negras, sobre todo con esa torre olvidada en h8, un alfil en h4, bueno, pues fantástico, ¿no? Ya que, bueno, pues cubría casillas y evitaba que las piezas negras, a buen seguro, las torres pudiesen venir al centro, muy incómodo, ¿no? Para defender, para jugar en esa posición, torres blancas activas por parte de Abdusattorov y al final un rey muy valiente que ha subido por el flanco de dama, vamos, directo a por el rey negro. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos, un saludo, chao.